podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre. Pues ahora sí, pudiendo grabar, teniendo la oportunidad de grabar por fin un episodio. He estado ocupado estos días y aparte el día de ayer me agarró un cansancio, creo que mental y corporal también, de esas veces que en las que te duermes el resto de la tarde y hasta hoy amaneces. Entonces, bueno, estoy grabando esto un poco después de que me levanté más o menos. Son alrededor de las 7:28 de la mañana. Aquí lo que dice el reloj por el momento. Y pues quería hablar del tema de la disciplina escolar. Cómo como maestro tú puedes llegar a manejar ese tipo de cosas. A lo mejor, como siempre, como digo, el tema pudo haberse repetido en anteriores podcasts, pero como somos seres humanos y siempre aprendemos algo nuevo, pues también vemos cosas nuevas, o sea, cosas que no se nos habían presentado antes. Y eso nos permite tener una perspectiva nueva de las cosas, así como el software de computadora y de teléfonos nos pide, o él solito, el sistema operativo o los programas se actualizan precisamente para hacer frente al nuevo cambio tecnológico y a las nuevas exigencias del mercado. Programas más sofisticados, más completos, más complejos para que puedas realizar tu tarea de mejor manera, optimizando tiempo, esfuerzo y sobre todo que puedas utilizar lo que es mejor tu talento y resolver las cosas más eficientemente y más rápido. Bueno, señores, pensándole o no todavía en el título de este podcast, pues yo por el momento le quiero llamar lo que es la disciplina escolar. Tú como maestro, cómo puedes hacer frente a este tipo de cosas. Y me remonto principalmente primero voy a mencionar una experiencia, una cosa que me dijeron cuando estuve en el centro de trabajo inaugurador del podcast. La vez que me llamaron a dirección porque yo pues sí, les hablaba muy muy fuerte a los alumnos queriendo que se quedaran quietos, como fue el caso del grupo de segundo. Y realmente, aunque yo me ponía bastante duro y les hablaba con una disciplina férrea, de esas en las que ya una persona explota, pero no se va a los gritos y a la desesperación total, ni dice cosas sin sentido, o sea, no llegué a ese punto, pero sí llegué a ponerme muy férreo, muy estricto en las cosas que yo tenía que decir y tenía que hablar todas las mañanas, pues a ese grupo, antes de irnos al salón respectivo, les hablaba de todas las cosas que habían estado mal el día anterior y señalando todas las actitudes que yo veía que pues son incorrectas. Y bueno, eso funcionó. Pues en resumidas cuentas, parece ser que no, porque cuando ya entras, te metes a lo que es un estigma cultural, una forma de ser de cada alumno o cada persona, te das cuenta que va más allá ese comportamiento. O sea, van cosas que hay cosas que no se van a corregir en el alumno, aunque te pongas de las mil fieras y le espantes y le pongas un correctivo que según nosotros como maestros eso lo va a hacer escarmentero o cambiar de opinión. No, muchas veces lo que pasa es que te agarran rencor, se portan más rebeldes y pues termina siendo un cansancio mental y cognitivo pues impresionante, porque si se te divide la energía entre estar queriendo que estén disciplinados y a la vez pues dar tu clase. O sea, si hay una división ahí tremenda, y saber equilibrar las dos cosas pues sí es una odisea, una proeza, porque sí está difícil el asunto. Entonces, retomándome a ese ejemplo de la escuela en la que estuve yo por un año, y retomando cuando me habló la subdirectora para decirme
que tuviera cuidado cómo me pusiera porque el enfermo podría ser yo. Ahí le voy a profundizar cómo fue esa reunión. Aparte de que hablamos de todo eso, ella me puso ejemplos de cómo fue sus inicios y se acuerda que le tocaron grupos de tercero, pero bien, pues sí, viene de mucho relajo, de mucha indisciplina y que ella había entrado, estaba en funciones administrativas y le ofrecieron de repente entrar a lo que es el mundo de la docencia. En las escuelas vas a encontrar que quien estuvo de oficinista o quien estuvo en recursos humanos o en la parte de etapa de la formación, sucede que a veces les ofrecen horas dentro de la misma escuela en donde están. Entonces pues así pasó con ella cuando ella recién inició y tuvo un grupo de tercero pero súper relajento con el cual no podía con él. Y así fue que dice que ella inició y que llegaba a su cama, a su cuarto cuando terminaba la jornada laboral, que llegaba muy apesadumbrada, muy, pues sí, de esas veces que no sabes ni qué hacer. Y llegaba y se acostaba y se tapaba la cara con la almohada o se tapaba toda boca abajo y decía, no, Dios mío, no, o sea, ahí no puede ser, ¿qué me tocó? O sea, si así me lo llegó a contar ella. Y que pues sí, que le tomó sus años y su tiempo como que averiguar cómo hacerle. Una estrategia que me pasó es referente a tener un libro de bitácoras. Dice ella que tener un librito aparte donde el jefe de grupo fuera anotando las incidencias que estaba viendo, si un compañero se comportaba mal, si hacía algún movimiento descarado, algo que incitara a la violencia o al desorden grupal. Entonces que eso le ayudó en su época y ya después de cada que se terminaba la clase, ya así es como ya recogía la hoja del jefe de grupo y se ponía a leerlo a ver quién había sido y llamaba la atención. A veces también me decía que después de su jornada de clase sacaba a los alumnos y pues le dedicaba tiempo para hablar con ellos. Y bueno, esa es una de las cosas que me pasó. Mire, pues le pasó ese truco. De hecho, hasta me dio la libreta para que yo la viera. Una libreta que ella había usado ya en sus años en que ella fue maestra. Y me dijo, no, pues allí tiene para que usted vea, le pasé una cosa, unos ejemplos que de mi persona pues me han funcionado. Y sí, cuando me vio con el grupo descontrolado, porque pues, para ella fue descontrol que yo tenía respecto al grupo, sí me dijo una cosa así, y así como que se contuvo, como esas veces que modulas la voz, la suavizas y en tu expresión corporal haces el gesto, pero lo haces como si estuvieras jugando. No sé si les ha llegado a pasar eso alguna vez. Y así lo hizo y así como queriendo reflejar que estaba escribiendo sobre el escritorio, así le hizo rápidamente, como si pasara rápido el lápiz en el papel. Me dijo, póngase a ver estrategias ahí en el internet para ver cómo controlar grupos. Fue otra de las cosas que me dijo. Y, y ya pues está el famosísimo cuando le dije de mis canas, que tenía ahí unas canas en el pelo y que le dije, mire, esto que me sale han sido no de la edad, sino de los corajes. O sea, como diciéndole, pues es que los alumnos, pues son los tremendos, yo le quería entender eso. Y ya simplemente se me queda viendo, como ya había comentado antes, se me queda viendo y me dice, así moviendo la mano a un lado, pues se enoja, se altera porque usted quiere. Y después de eso, pues en parte también es porque te quieren hacer responsable totalmente de lo que pasa en el aula, lo cual también es cierto. Aunque si te pones a ver videos en el internet o noticias en el internet de los maestros, incluso aunque sean maestros que hagan lo correcto y pongan disciplina, de todos modos hay alumnos que
se salen del jacal. Incluso hubo un video de una maestra, el cual el alumno se la pasaba como dando virotadas, como que pasando alrededor de la maestra, como que la seguía de espaldas y decide atacarla con un objeto punzante y ya pues los alumnos rápido fueron a detenerlo y aún así, y lo bueno que había cámaras dentro del aula, aún así, de todas maneras, el maestro no corrió con las, o la maestra no corrió con las mejores de las suertes. A lo más que se le hizo al alumno fue llevarlo a especialidad, que es al psicólogo para ver qué traumas tenía y es lo que muchos critican, que dicen, híjole, pues es que cómo deben de haber sanciones más severas. Agredió a una maestra, pudo haberle provocado alguna herida fuerte, alguna situación que pudiera afectar su integridad y sin embargo y con todo y las imágenes y que afortunadamente había cámara, porque fue otra de las cosas que dijeron, que si no había cámara, imagínense que no hubiera habido una cámara dentro del aula, pues menos, o sea, menos le iban a hacer caso a la maestra, aunque mostrara la herida y hubiera testigos que fueron pues todo el salón, ¿no? Y bueno, entonces ahí pues está el detalle de que también está uno muy desprotegido y hay cosas que no dependen del maestro. Una indisciplina o que se porten mal o que simplemente se pongan rebeldes y no hagan caso a las indicaciones es algo que va a pasar siempre y no siempre es por el maestro. O sea, ya en reiteradas ocasiones en el podcast he tocado el tema del entorno, de la cultura, de dónde ellos vienen, cómo son educados. Si el entorno encima es hostil y ellos tienen broncas o problemas derivados de ataques psicológicos o cosas o enfermedades que se supone que hasta uno que es adulto debería de tener o tendría, por así decirlo. Ellos ya lo presentan desde muy pequeños, ya cosas que tienen que ver con el abandono, con el tramo de sus emociones, el hecho de que sus padres no los procuran y divorcios, litigios y abusos sexuales y todo eso. Pues imagínense, o sea, están afrontando cosas ya muy precarias a tan corta edad. Entonces, si no son ayudados, si no son escuchados y van con todos esos traumas a la escuela, pues imagínense de qué de moral o de comportamiento pueden saber. A mí me tocó un caso donde hasta vino la mamá a la escuela y pues sí, me llegaron a decir los alumnos, miren, y se deje intimidar porque esa mamá pues es pues sí, ahora sí que de hacer favores, ya saben qué, y que se la pasa en clubs y que hace esto y que hace el otro y los bailes. Bueno, ya se imaginarán qué tipo de vida es con esa mamá. Y pues dice, pues imagínense su hija qué valores o qué cosas va a aprender de ahí. O sea, realmente. Hay otra anécdota también que creo que no la he contado con mi señor padre, que hubo un director de escuela que aprobó que se hiciera dentro de la escuela un evento en el cual un maestro pues se comprometió a decir, no, hombre, va a quedar esto súper bien, va a ver que se va a generar mucho, se van a divertir mucho los alumnos, se van a enseñar muchos valores, va a ser un evento espectacular. Así lo estuvo vendiendo, o sea, total que se hacía cargo de la coreografía y de la puesta de escena y todo, iba a ser un baile. Y ya el director, no, pues sí, emocionado porque iba a ser creo que una kermés y iba a haber ese evento pues muy especial para los alumnos. Y ya, por ejemplo, ahí, pues ya el maestro bien emocionado, preparando todo, reuniéndose con los alumnos, miren, le vamos a hacer así y así. Y el mero día de la presentación, pues salieron con una música que para nada adecuada, de esas tipo reggaetón, pues donde las están sexualizadas las niñas y donde pues hacen puras cosas pues de adultas que ahorita si nos ponemos a reflexionar pues todo está muy sexualizado en los tiempos de hoy.
Y ahí fue donde pues se desató la cosa porque primero el sonido, el tipo de música, cuando ya se presentó el evento y salieron los alumnos, el baile, los bailes, las mujeres o las niñas, ahí como me platicaron mis señores padres, bailando como si fueran, ya saben qué, moviendo las partes de los cuerpos, pues muy así como tipo, pues de esos clubs nocturnos. Y dicen que hasta, pues sí, que hasta a ellos les provocó risa a mis señores padres, pues porque ya después de la anécdota y del susto, pues sí, da terminando risa cómo llegó a suceder todo y que pues con las niñas con falda cortita y moviendo las caderas y moviéndose como si tuvieran pues ahí un tubo donde agarrarse prácticamente y que hasta con unos creo que eran unas franelas o no sé qué, unos listones, pues hasta moviéndolos y agitándolos en el aire y bla 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 y ya y moviéndose y contorneándose y comentan pues entre risas que las mamás en vez de regañarlas decían, esa es mi hija, échale así. Y que terminando el evento, creo que lo suspendieron, me parece. Creo que suspendieron la actividad. El director muy enojado con el maestro. Oiga, mi maestro, pues, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué son ese tipo de cosas? Y dice, no, pues yo les dije que se aventaran algo improvisado, algo así. Dijeron que esta canción y que iban a hacer una coreografía muy padre, pero pues yo no creí que fuera a hacer esto, o sea, como que le faltó ahí coordinación al maestro. Y ya, pues sí, el director viene enojado y suspendió todo y así de cómo era posible. Y me cuentan, mi señora madre sobre todo me dice, lo que pasa es que pues las mamás de esas niñas, como se dedican a eso, a los clubes nocturnos y a los clientes y todo, pues imagínense para ellas, pues, hasta le echaban porras a las niñas, como dicen, esa es mi hija. Entonces, pues desde ahí ya te das cuenta, pues que ya los alumnos, o sea, este tipo de gente en las escuelas, pues ya traen cosas que vienen desde el núcleo familiar, desde el entorno en el que viven, en el que están, las cosas que les dicen en esos entornos. Y uno tiene que saber eso a la hora en la que te toque disciplinar a un muchacho en la escuela. Entonces, retomando los ejemplos de que hablé con la subdirectora y de este grupo que me llegó a pasar, del grupo de segundo, que aunque lo regañara muy fuerte, corrigieran realmente la conducta, al contrario, muchas veces, pues sí me enteré que me fueron a reportar, que cualquier conducta, entre comillas, extraña que me veían, me la resaltaban. Entonces, pues sí, yo llegué a ver los reportes porque me los llegaron a leer. Y sí, ahí decía que que abrazaba con mucha confianza, que en un accidente cuando me quité el suéter, se me levantó la camisa, o sea, esos accidentes que le puede pasar a cualquier persona. Y entre otras cosas que ya prácticamente ahí lo catalogaron o lo pusieron y hasta en comillas lo pusieron, me acuerdo, en uno de los reportes como conductas extrañas. Cuando realmente los extraños, o sea, en mi perspectiva como maestro docente educador, pues son ellos porque yo viniendo de un entorno súper cuidado, los alumnos bien disciplinados y todo, y que había control y que yo pues, era respetado como maestro, llego acá, veo unas cosas tan horribles, en la misma vibra de los alumnos se lo sientes, o sea, desde que llegan y se sientan en el salón de clases, tú ya te das cuenta como que con qué tipo de personas te han puesto al frente y volvemos al ejemplo de lo que le pasó a ese maestro con el baile del kermés, que según él iba a salir súper guau, pero vaya, se encontró con un choque cultural tremendo porque las mamás de esas niñas pues son ya saben qué y de repente hasta las estaban aplaudiendo que se pusieran muy eróticas bailando, pues qué otro ejemplo van a agarrar esas niñas y
sus propias madres hacen eso. Y bueno, entonces a eso me refiero yo. Lo digo una y otra vez con el entorno, el ambiente de donde vienen los alumnos. Y obviamente para que tengan la experiencia de poder controlar o sobrellevar situaciones como esas, pues sí te la tienes que pasar dedicándote, buscando formas, estrategias, pero número uno principalmente yo creo que es, y sobre todo porque me lo han dicho mis señores padres que ya tienen esa experiencia de más de 30 años, es precisamente es que hay cosas que solamente te lo van a dar la experiencia. Y eso me he dado yo cuenta a la hora que he aplicado mi cátedra, que he estado en las clases acá con los alumnos, con los recientes alumnos que tengo. Me doy cuenta que la experiencia habla, que es muy cierto, que cosas o situaciones que se presentan como que yo ya estoy adelantado 2 pasos y ya sé qué hacer en determinados momentos o motivos o circunstancias. Obviamente ya no me va a volver a pasar que me superaltero y me pongo, pero como los tres diablos, a decirles cosas a los alumnos para espantarlos y que se calmen, sino ya definitivamente con manejando las emociones de otro modo, de otra manera. Incluso aunque yo me llegue a alterar, póngale mucho, sé cómo canalizar y sé cómo llevar esa emoción para que no sea perjudicial tanto para mí como para el alumno como para la clase, porque finalmente pues los demás también están viendo el ejemplo de lo que tú estás haciendo a la hora de llamar la atención. Y bueno, pues sí, o sea, prácticamente eso es lo que se trata la disciplina. Aquí ya estoy hablando de ejemplos, que es precisamente el objetivo del episodio de este podcast, cómo tú le puedes hacer para eh, controlar la disciplina en los tiempos de ahora, con las cosas que me han pasado y he visto y me han platicado, porque como les digo, pues siempre suceden cosas nuevas y uno tiene que aprender a sobrellevarlas y uno tiene que aprender a encontrar una solución a las cosas cuando suceden y ocurren. Entonces una de las cosas que me dijeron mis señores padres es, mi señor padre me dijo, cuando recién entré a esa escuela, me dijo, cuida tu actitud. Y seguramente es porque me conoce, porque sí, de repente por ahí se me salen comportamientos de que me quiero llevar con los alumnos y con la clase, y no, uno debe mantener una imagen muy firme, muy rígida respecto a eso. Ya sufrí las consecuencias en 2 escuelas secundarias en las que estuve, sobre todo en la primera, en la inauguradora de este podcast. Siempre voy a decir que fue donde, híjole, el hecho de creer que ahí era donde iba a salir todo bien en cuanto a mi forma de ser desenganada o queriendo ser el bonachón o querer llevarme para agradarme, llevarme bien con el alumno. Pues ahí me di cuenta, sopas, o sea, fue un golpe de realidad bien enorme, porque ahí no, se me volteó por completo la tortillería, iba a decir. La tortilla, todo lo contrario a lo que yo esperaba recibir. Pues fueron alumnos que se me salieron de Joacán totalmente, y ya ni echándoles el lobo encima para que los espantara funcionaba. Entonces, sí está precario el asunto. Y si tú permites eso, híjole, ya con una que la permita ya se te sale, te brinca y ya estuvo. No es que sea un término apropiado usarlo de esa manera, porque pues son personas no animales, como yo he llegado a decir. Pero imagínate todos los alumnos que empiezan de relajos, que son como unos monos, que están brincando, brincando y brincando, y cuando permites o uno de ellos simplemente se te sube encima a tu espalda o se te trepa, ya es un indicador que tú tienes que agarrar para decir, no voy a permitir que vuelva a hacer algo así. Lo voy a educar para que no vuelva, no se le ocurra en su vida volver a cometer un acto como ese. Porque muchas veces en nuestra forma de ser esto es lo más peligroso.
si tú permites, estás reforzando esa conducta indeseada. Y como me llegaron a de señalar señores padres, nada más te están tanteando a ver tú qué haces, qué dices, cómo te comportas. Y uno lo deja pasar, ingenuamente lo deja pasar como diciendo, no, pues nada más fue una vez y ya, pero ya se pasará. No se va a pasar. O sea, es una forma de test, es una forma en la que los alumnos prueban tu congruencia. Y si ven que lo dejas pasar y que no sucedió nada, para la otra hago esto, y para la otra hago esto y esto y esto y esto. Llega un punto en el que simplemente está tan avanzado el asunto que ya, por más que te alteres, por más que apliques una disciplina y por más que lleves a prefectura o anotes con el prefecto, incluso aunque llames al papá, ya es un alumno, ya es una persona que simplemente te tomó la medida y dice, nada, este es así, le espantamos con esto, o simplemente te pierden el respeto y cuando te pierden el respeto, pues ya, aunque la autoridad esté encima de ellos, de todas maneras a ti siempre te van a ver con esos ojos y a ti siempre te van a tratar de esa manera. A mí me lo llegaron a decir. Uno de los que pues, estuve, que ya se estuvieran quietos, llegó a decirle vamos a hacer más desmadre. Entonces pues sí, fue una forma en la que se rebelaron. Incluso una clase, ahorita que me acuerdo, que después de un regaño que había yo aplicado, a la siguiente clase empezaron a hacer su relajo y se estuvieron hasta pintando la cara con labiales y con chapetitos y con todo. Sí, llegué a tener situaciones de alumnos que llegaron a hacer eso y, y se pusieron a corretear, a jugar, a hacer no sé qué cosas y se salían del salón y como si no hubiera clases, o sea, así se comportaron todo el tiempo que yo estuve ahí cuando tocaba mi clase. Entonces, pues ya que puedes hacer o decir en determinado momento y pues iba a queja dirección, pero pues de todas maneras uno como que pierde poder y fuerza incluso en esas situaciones. Y ya me llegaron a decir mis señores padres, es que se te están revelando. Entonces ahí te pongo esos ejemplos para que veas lo peligroso que es permitir las cosas y sobre todo saber qué hacer en determinados momentos. Como te decía, una de las primeras cosas que me dijo mi señor padre fue cuida tu actitud y luego en otra ocasión que vi a mi señora madre, ella me dijo no les desconfianza. Entonces me quedé con esas dos. Cuida tu actitud y no les des confianza. De parte de mi señor padre, cuida tu actitud y de parte de mi señora madre, no les des confianza. Y porque cuando les das confianza, híjole, no, ya sí, pues es una persona, por no decir animal, pero usamos la analogía, el ejemplo del jacal que se te sale en el gallinero y ya valió porque por la inmadurez que tienen, como hemos comentado, ellos no son capaces todavía de ver que de una forma adulta y responsable no esperes un comportamiento adulto de ellos, hablando de, por ejemplo, ahorita que estoy en el nivel de secundaria, sino que sí necesitan, sí ocupan que tú pues te pongas firme y los trates, repito, no como animales, pero sí como en esa conducta parecida cuando quieres reorientar a las ovejas, o sea, cuando quieres que el ganado no se te salga del lugar, pues sí, pues andas hasta con el palo la vara, ¿no? Como haciéndole ish, así de que ya se estén quietos o se alineen o se muevan en determinada dirección. Si han llegado a ver los ganados o la gente que por ejemplo, son de rancho, que van llevando sus ganados, sus grupos de bueyes o, sí, o de ovejas o así de lo que tengan, eh, esta vez porque pues están en la duro y duro, o sea, están guiando al ganado y yo he visto cómo con la vara le hacen o les echan a veces al caballo o a veces los perritos que andan ahí, los reorientan al ganado y los espantan o los orillan para pues si se están yendo demasiado a otro lado y a mí me sorprende porque son a veces unos animalotes que tienen unos
cuernos impresionantes en la cabeza, que sabes que si uno de esos se enoja y te pegara de frente con los cuernotes que llegan a tener, no, pues sí te da un miedo, pero pues es alguien domado, es alguien tranquilo, pues sí domado, adiestrado por sus cuidadores, sus patrones, sus dueños. Entonces, ese es el tipo de doctrina que tú tienes que buscar. Repito, no que los ves como animales, pero sí empleando estrategias o formas tuyas de ser o estrategias mismas de la escuela que ayuden a que tú logres esa disciplina. Y sí, muchas veces otro error que también he cometido y que he visto que cometen muchos maestros es creerse la de todas buenas, creyendo que tú solo vas a poder arreglar una determinada situación con un grupo de alumnos o con unos alumnos en particular y no te nutres de las herramientas o incluso del apoyo escolar que puede llegar a haber, porque también en el centro inaugurador de podcast en el que estuve en la escuela, en el que duró un año, sí llegó a decir, cuando estábamos hablando con el director, ella y yo, por una situación que pasó con su hijo, sí llegó a mencionar, después de que yo como que me había colapsado entre comillas, porque sí me saturé de que me tenían vigilando esto y me tenían vigilando lo otro, sí llegó a decir ella, pues es que también apóyate de ellos, o sea, como diciendo, pues no creas que tú lo vas a poder hacer todo solo, hay cosas que sí vas a requerir ayuda y apoyo. Y precisamente fue lo que hice porque ya me lo habían dicho mis señores padres, o sea, investiga en esa escuela en la que estás cómo se maneja la disciplina y cómo se controlan a los alumnos. Y voy a comentar antes de cerrar qué plática tuve con la prefecta. Yo le llegué a preguntar el día de ayer, oiga, aquí cómo se hace con los alumnos. Tengo entendido que tienen una libreta donde ellos son anotados. Y me dice, sí, nada más que ahí usted pues tiene que poner también qué compromiso, qué estrategias, o sea, me lo volvieron a decir, qué estrategias o cosas va a hacer usted para con ese alumno. O sea, siempre nos van a una u otra manera, lamentable y justa e injusta que nos parezca, siempre nos van a querer hacer parecer a nosotros los docentes, pues los responsables, ¿no? Que sí lo somos, pues, esa no estoy diciendo que no, pero siempre como cuando te aventan la pelotita de algo, pues usted maestro, usted es responsable, es usted. Aunque también muchas de las ocasiones es porque a veces los departamentos de prefectura o dirección o una cosa así, pues quieren tener la menos chamba posible, ¿no? Como que diciendo, se ocurre algo, pues es culpa del maestro. A veces como que ese es el tipo de pensamiento que llegan a tener. Entonces, entre menos ellos se ocupen, pues mejor. Pero ya después le pregunté, o sea, pero bueno, en este tipo de casos, pues de todas maneras hay una libreta, ¿no? O sea, ¿qué se haría si yo requiriera de una asistencia de este tipo? Y ya fue cuando me dijo otra cosa. No, pues usted nada más, ya diga al jefe de grupo que vaya conmigo, prefectura. Yo le paso la hoja, la libreta. Y usted ya se la mandó con él y usted anota la incidencia, la fecha, el nombre del alumno, que fue lo que pasó y la firma del alumno. Y una cosa que me dijo que me pareció interesante, sí, porque ellos sí le tienen miedo a la libreta, o sea, a esa es una libreta negra, así como engargolada y todo. Dice, ellos sí le tienen miedo a eso porque saben que a la segunda incidencia que hay, lo que se hace ya ahí es llamar al papá. Entonces, esa es la ventaja de estar en una escuela donde se cuide la disciplina. Es la ventaja de que para el director sea prioridad la disciplina en las escuelas. Y es la ventaja también de que uno como maestro esté en un entorno en el cual se cuide y se vigile mucho eso. Muy al contrario, muy al contrario si lo pongo a comparar de lo que viví en el centro de trabajo durante el que duré un año, donde eso de la disciplina prácticamente era inexistente
y si había disciplina pues era 100% por el plan del maestro. Obvio, vuelvo a repetir, de eso se trata, depende de un maestro si hay orden o no en el grupo, pero hay situaciones donde sí influyen bastante y sobre todo el entorno. Si tú estás en un entorno escolar donde se vigila, se controla mucho eso, obviamente tú te vas a poder apoyar de ahí, porque lo he vivido, he estado en escuelas donde se cuida mucho eso y obviamente los alumnos, te ayuda a saber que los alumnos saben que si se sueltan alguna norma o se pasan disciplinados, saben a dónde va a parar la cosa. Y en otros tiempos, bueno, ahorita ya no se puede hacer como antes, pero luego, me comentan mis tíos padres que los mismos maestros podían suspender a un alumno. Ahorita ya no se permite eso por la famosísima ley de que los estás privando de su derecho a la educación. Entonces imagínense pues tener que estar aguantando ahí a los alumnos y no poderlos expulsar por sus malos comportamientos en el aula. O sea, pues ya parece, como le he dicho a veces, ¿no? Ya parece más un kinder que una escuela. Pero bueno, señores, espero que estas reflexiones y experiencias les hayan ayudado. Yo como siempre aquí pendiente del podcast y nos estamos viendo para un próximo episodio del podcast. Que esté muy bien y sigamos adelante. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.